Moito obrigado, Paulo, Luís, Dr. Rui Pinto, pelo convite. É un placer estar aquí no Porto. He aproveitado toda a mañán para pasear por a cidade. Estou encantado. Todo é o portuñol que sei. Pasamos a falar en castellano e contarles que, bueno, unha alternativa a los trasplantes clásicos son las terapias avanzadas. En Europa está regulado por unas directivas y estas terapias avanzadas incluyen la ingeniería tisular, que va a ser el objeto de la charla de hoy, la terapia celular, que incluye el tratamiento con células madre, y la terapia génica, que es sustituir o cambiar genes, por ejemplo, en enfermedades monogénicas que a nivel oftalmológico, por ejemplo, la coroidemia, ¿no? Esto es llevarlo al laboratorio y, concretamente, en el segmento anterior del ojo se está trabajando en epitelio, en estroma, en endotelio, tanto haciendo cultivos como haciendo membranas. Curiosamente, lo que creíamos que era más fácil de hacer, que era el estroma, de la experiencia que teníamos en hacer piel artificial, resulta que no, que hacer el estroma es lo que más trabajo nos está costando. En el epitelio ya hay medicamentos comerciales y en el endotelio es lo que les voy a presentar ahora. Se caracteriza a nivel básico, a nivel bioquímico, con marcadores de epitelio, de estroma o de endotelio, y para abordar la ingeniería tisular, pues lo podemos hacer con cocultivos, donde podemos poner el epitelio junto al estroma o al endotelio, o hacerlo por capas separadas, ¿no? Cuando te enfrentas a este problema, hay varios factores que hay que tener en cuenta, como es el medio de cultivo, como es el andamiaje, como son las células, el origen de las células, y luego que se parezca a lo que los oftalmólogos estamos acostumbrados, como es el de MEC in vivo, que tan bonitas presentaciones hemos visto ahora, incluida la de Holanda, ¿no? En cuanto a las células no hay problema, porque lo que utilizamos es el anillo periférico, lo que no usamos para el trasplante, y por lo tanto tenemos una fuente bastante importante de células. En cuanto a los medios de cultivo, el scaffold y el DMEC es lo que vamos a ver. Y en cuanto al medio de cultivo, quería hablarles un poco de la innovación que estamos haciendo allí en Oviedo usando las plaquetas. Yo, si empezara ahora otra vez a investigar en oftalmología, posiblemente me quedara trabajando en plaquetas, porque, fijaros, desde tratamientos de cáncer, desde tratamientos regenerativos, toda la cirugía maxilofacial, toda la cirugía que están haciendo los ortopedistas para regenerar hueso, regenerar cartílago, pasa por las propiedades de las plaquetas, ¿no? Los bancos de ojos tiran bolsas de plaquetas, en concreto en Asturias solo, que es más o menos como la zona de Coimbra, son 15.000 bolsas las que se tiran de plaquetas que no se usan, pero que no valen para trasplante, pero imaginaros todas las propiedades que puede tener eso, con lo cual, pues tenemos otra fuente prácticamente inagotable de estos factores de crecimiento. Pero además suele coincidir que los pacientes que necesitan ese trasplante endotelia, lo que tienen el ojo malito, tienen plaquetas. Y podemos usar las propias plaquetas del paciente para hacer cosas, ¿no? Y serían estos procedimientos más personalizados. Nosotros seguimos el procedimiento de un laboratorio que está en el País Vasco, en Vitoria, que es BTI, donde ha estandarizado el procedimiento y ha hecho de esto un medicamento aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Lo podemos usar, este concentrado de plaquetas, este concentrado de factores de crecimiento, como colirio, como una membrana o como un coágulo de fibrina para rellenar cosas, ¿no? Donde está la fibrina y además están todo ese poder regenerativo dentro de ella. Y además lo podemos usar como un sustituto de membrana amniótica, porque, para que os hagáis una idea, si lo reducimos un poco, es como hacer un huevo frito. Es decir, si le metemos más calor, la membrana se hace más densa y se puede incluso suturar.
¿de acuerdo? Teniendo propiedades muy parecidas a las de la membrana amniótica. Es decir, con un procedimiento de laboratorio sencillo, que en nuestro caso se hace en la farmacia hospitalaria y con los enfermeros del quirófano, podemos tener desde el colirio hasta membranas que sustituyen la membrana amniótica hecha con la propia sangre del paciente. Para el colirio hay kits comerciales, también se puede hacer si de alguna forma enamoráis a los de hematología, a los del banco de sangre o a la farmacia hospitalaria que os preparen estos procedimientos y más o menos sacando 5 tubos de sangre logramos un tratamiento en colirio para 3 meses. Y aquí tenéis, por ejemplo, casos de los ojos secos más graves, como es el caso de la enfermedad de injerto contra huésped, del graft versus host, donde, bueno, pues incluso en estos casos graves, donde hay un problema inmunológico, donde hay un problema también neurotrófico, pues salen adelante. Pero también salen adelante poniendo las membranas, ¿de acuerdo? Esta sería otra úlcera neurotrófica, donde lo que hacemos es suturar la membrana con toda esa fuente de factores de crecimiento, que además se lo podemos dar en colirio para que se embeban en la membrana. Y, cómo no, pues usando esta fuente de plaquetas lo podemos usar en terapias avanzadas. Empezamos por el epitelio porque un poco el medicamento que está aprobado en Europa utiliza un cebador, un feeder en inglés, que son estas células murinas, que es el 3T3, y también utiliza complementos xenogénicos que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Pero esto lo podemos mejorar. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Bueno, pues con las propias plaquetas del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo todos esos componentes del cultivo por PRGF del propio paciente, las células madre crecen más contentas, crecen más deprisa y encima estamos personalizando el trasplante, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo también con los medios de cultivo de las células endoteliales, de tal forma que tenemos una fuente más barata y más fácil de hacer, porque lo hacemos en la consulta, que sustituye a la membrana amniótica, por ejemplo, como scaffold para células epiteliales, como esos andamiajes para células epiteliales y para las células endoteliales. Si seguimos modificando esa fibrina con esas plaquetas, podemos incluso meterlo en una jeringa y podemos pasarlo por una cánula. Y esto se puede hacer, bueno, pues para que sea, por ejemplo, una indentación en el espacio supracoroideo o en la cirugía de glaucoma. Con lo cual, bueno, pues a los que sois más jóvenes se os abre unas oportunidades tremendas para aplicar esta terapia regenerativa en áreas donde nosotros, como hay que limitarse a una parte, estamos trabajando muy poco o vamos muy lentos, ¿no? Pero si pasamos ya a los andamiajes que usamos para el crecimiento de terapias avanzadas del endotelio, vamos a revisar los scaffolds endoteliales y aquí tenemos, bueno, pues que tenemos que coger la materia prima, purificarla, cuantificarla, conformarla, hacer la forma que quede transparente y a veces ponerla dura con reclutamiento del colágeno para que sea manejable quirúrgicamente. Porque vale, no solo nos vale que en el laboratorio funcione, sino que tiene que ser fácil de usar dentro del quirófano, ¿no? Empezamos con scaffolds de queratina, tenían un espesor entre 30 y 100 micras, la adherencia celular no era mucha, pero era muy frágil y tenía enfadados a los oftalmólogos y la integración también era difícil, con lo cual, bueno, pues nos la quitamos, ¿no? Lo que hicimos, otro paso más adelante, fue hacer andamiajes de queratina y quitoxano. El quitoxano es lo que tienen las langostas en la parte de fuera, por eso están tan brillantes los cangrejos, ¿de acuerdo? Y ese quitoxano que se usa en la industria para muchas aplicaciones, lo quisimos poner y, bueno, la adherencia era buena, el manejo quirúrgico era buena, la integración muy mala. Con lo cual, una parte que creíamos que iba a resultar bien, porque es prácticamente como un pegamento, pues no nos resultó y las células no les gusta. Pasamos a la seda, a derivados de la seda. En Murcia hay un centro de investigación de la seda para toda España, que hace muchos años se dedicaba a hacer corbatas, pero como los tejidos vienen ahora de China, bueno, se han dedicado a aplicaciones biomédicas de la seda, también en traumatología, en prótesis y, como no, pues para suturas. A estas sedas les han quitado toda la parte alergénica, esa fibroína ya no da reacción y manipulando genéticamente al gusano puedes hacer incluso seda transparente. No sé, vamos, por daros ideas, los osos polares son blancos, pero el pelo es transparente. Lo que se ve blanco es lo que está debajo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esas ideas, imaginaros la
la de posibilidades que se abre al tener un tejido tan duro, tan potente como la seda, que puede levantar, bueno, pues un pescado de estos grandotes cuando estamos pescando con una caña, ¿no? Estos derivados de fibroína se integran bien, la adherencia quirúrgica es buena y las células también crecen bien, ¿no? Y tienen un tamaño entre 5 y 50 micras. Siguiendo seleccionando scaffolds, que era el factor limitante, empezamos a trabajar con colágeno tipo 1. Primero lo sacábamos de esclera, porque era lo que teníamos en el banco, pero también se ha sacado de hueso y nos da un tamaño de 30 micras, con una adherencia buena, una manipulación quirúrgica muy buena. En el quirófano estamos muy contentos con el colágeno y la integración también es buena, ¿no? Y entonces nos quedamos, de todos los que hemos probado, con la seda, con la fibroína y con el colágeno, ¿no? Hemos usado también otras partes de dentro del ojo, porque imaginaros, por ejemplo, en un Fuchs, que suele haber también en cataratas, que podamos usar la cápsula anterior del cristalino, que la cogemos y la tiramos, como scaffold, como andamiaje, como soporte, ¿no? Era muy atractivo y tenemos una línea de investigación por ahí, porque la adherencia es buena, el manejo quirúrgico, como os podéis imaginar, es malo, pero bueno, con los láseres de femtosegundos, el tamaño que sacamos de cápsula anterior también se ha estandarizado y lo manejamos mejor, y curiosamente la integración es buena. Y acordaros que en la cápsula anterior del cristalino hay células madre de estirpe neuroepitelial que eventualmente, dándole la vuelta, pueden funcionar, que es otra de las vías para los que sois más jóvenes que se puede tirar por ahí. Ahí tenéis cómo se biointegra. Y volviendo un poco al mundo real, lo que queríamos hacer era un DMEC en el modelo experimental, más o menos que pueda ser práctico en el quirófano, desarrollando el scaffold y expandiendo las células de endotelio que no se usan para el DMEC. Seleccionamos, como os decía, el colágeno humano y la fibroína de la seda. Fijaros qué membranas, son transparentes, se usan y se manejan bastante bien. Las células madre endoteliales venían, como os decía, del anillo periférico cuando se hacen en las DMEC, y la expansión de las células endoteliales se hace en unos bioreactores, que son como unos bastidores, es decir, en los pocillos donde crecemos esas células endoteliales, con una efectividad de crecimiento del 50%. Acordaros que en Asturias la edad de los donantes ronda los 80 años, o sea, no se muere nadie, no hay accidentes, y entonces el material que tenemos es de pacientes también muy adultos. Bueno, pues en esas condiciones crecen más de un 50% y con los nuevos sistemas que tenemos de los medios de cultivo se están revitalizando esas células y encima en unas condiciones que si sabemos a qué donante van a ir, pues se puede incluso personalizar a efectos inmunológicos. El cultivo endotelial se hace hasta que confluyen en los pocillos con estos medios de cultivo y se crecen con la fibroína o con el colágeno. Vamos tipando las células como se van caracterizando paso a paso y pasamos al modelo experimental, que es lo más parecido a lo que nos ha enseñado la escuela de Meles, ¿no? Ahí tienen imágenes de las células creciendo con la fibroína o con el colágeno humano a la semana, a las 3 semanas y a las 6 semanas, y con una buena respuesta quirúrgica. Hemos hecho pruebas, pues el andamiaje con células, el andamiaje sin células, y ver cómo va resultando, y lo comprobamos con medios ópticos, con las fotografías, o también con medios histológicos. Y también contamos las células endoteliales con los medios del contaje del banco, con lo cual, bueno, pues tenemos que hay mucho más contaje a niveles, digamos, de poder hacer el trasplante en humanos cuando tenemos el colágeno o cuando tenemos la seda con las células endoteliales, ¿no? Los estudios histológicos muestran la caracterización de células endoteliales típicas, no tenemos ninguna sorpresa, ninguna cosa rara en cuanto a las células crecidas en el colágeno o con la seda. Y, en resumen, el mensaje que quería que se llevaran para casa es que se pueden hacer estos trasplantes de endotelio a partir de ingeniería tisular. La fuente de las células son los anillos, que no usamos para nada, y en los scaffolds los estamos decantando por el colágeno humano, porque lo podemos sacar de hueso, lo podemos sacar de la esclera, y manipulándolo pues llega a ser transparente y muy amigable con el cirujano. El otro mensaje que quería mandarles para casa es el papel de las plaquetas,
que pueden ser ese medio de cultivo, esa cosa diferente, ese trasplante personalizado, si sabemos a quién va a ir, que lo podemos tener en forma de colirio. Lo usamos desde hace más de 10 años, con unos resultados fantásticos. En el Instituto Fernández Vega, más o menos para ojos secos graves y patología esta de superficie ocular, tenemos unos 2.000 al año, con una experiencia fuerte, ¿no? Y cada vez lo sustituimos más por la membrana amniótica, lo sustituimos para crecer las células epiteliales y lo estamos usando ahora para las endoteliales. ¿Cuáles son los factores limitantes para esto? Que es un medicamento, que las terapias avanzadas, la ingeniería tisular es un medicamento y estamos con temas regulatorios para que nos dejen a la implantación en humanos, y yo creo que ahí nos va a ganar la carrera la profesora y nuestra presidenta, la doctora María Joao Cuadrado, porque en Coimbra yo creo que van más deprisa pues con la ayuda del entorno y del montaje que tenéis allí, porque, bueno, vamos lentos. Esperemos que la sensibilización de las autoridades locales y la organización de trasplantes nos dejen hacerlo, pero si no, tendremos que ir a fabricarlas a Coimbra con ellos. Vamos, esto está soportado por multitud de trabajos y, bueno, pues con mucha gente, tanto en el laboratorio de la Fundación, fíjate, tenemos 20 personas trabajando, con un presupuesto más o menos de 1,5 millones de euros, y ahí los dueños del hospital, la familia Fernández Vega, nos dan más o menos unos 200.000 al año para pagar a los investigadores principales, y el resto son proyectos competitivos. Y también con los cirujanos que, bueno, pues hay que enamorar a los oftalmólogos de que bajen a los laboratorios, que bajan, bueno, pues para soportar todo lo que estamos haciendo con mucha financiación. Y, por ejemplo, para hacer la foto no bajaron, seguían ahí ganando dinero y, bueno, solo están los investigadores. Muchas gracias por la atención.